Bueno, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Dios porque estamos acá, ¿verdad? Bendecidos. Vamos a ir directamente al tema, ya que hemos conversado y compartido bastante. No estamos apurados, así que vamos a disfrutar del estudio de este precioso día que nos regala el Señor. Como es necesario, le damos la bienvenida a aquellas personas que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Y yo sé que el Señor se está glorificando en la vida de esos bendecidos. Es cuestión de tiempo, es cuestión de paciencia. Si el Señor tiene paciencia y tolerancia con nosotros y con ellos, pues también nosotros tenemos que tenerla, ¿correcto? Todo es una cuestión de crecimiento y de madurez. Eso es así. Bendecidos, en esta preciosa tarde el tema es esfuérzate en la gracia, entre paréntesis, que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿correcto? Acuérdate que en significa posición, significa reposo, una posición de reposo, un estado de reposo en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí estamos, bendecidos, llamados a esforzarnos en la gracia de Dios, en el don inmerecido que Él nos da. Vamos a ir, bendecidos, a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Vamos a leer bastante hoy, bendecidos. Vamos a ir interpretando y entendiendo lo que estamos leyendo. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo, a su consiervo. Él le llama hijo amado, hijo mío. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Ese es el consejo del apóstol Pablo para Timoteo. Esa palabra esfuérzate, bendecidos, también es capacitar. Esfuérzate, capacítate en la gracia que es en Cristo Jesús. La traducción del griego original dice estéis siendo hecho poderoso. Eso es lo que dice, bendecido. En vez de decir esfuérzate, dice estéis siendo hechos poderosos. Le dice a Timoteo: estéis siendo hecho poderoso. Tú pues, hijo mío, capacítate, esfuérzate, que estéis siendo hecho poderoso en la gracia que es en Cristo Jesús. No es en la obra, no son los rituales, no es en obras humanas, sino que es en el conocimiento o en la manera que somos justificados delante del Señor, ¿correcto? Que es por su gracia. Pon en tus notas, por favor, cómo nos esforzamos o nos capacitamos en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque si el apóstol Pablo le está diciendo a él que lo haga, queremos saber cómo, ¿correcto? ¿Cómo nos esforzamos o nos capacitamos en la gracia que es en Cristo Jesús? Por medio del Evangelio, por medio del conocimiento del Evangelio predicado por el apóstol Pablo. Bendecido. Eso le molesta a cierta gente, no sé por qué. Otra vez con Pablo. ¿Qué te puedo decir? No puedo decir otra cosa. ¿Cómo nos esforzamos, nos capacitamos en la gracia que es en Cristo Jesús? Por medio del conocimiento del Evangelio predicado por el apóstol Pablo.
Las personas quieren oír que el hermano Walter los mande a orar, a meterse a un cuarto, a ayunar. Ese es el esfuerzo que ellos quieren. Pero no puedo decir eso porque no es lo que dice el Evangelio. Nos capacitamos, nos esforzamos, somos siendo hechos poderosos por medio del conocimiento del Evangelio, específicamente el que predicaba Pablo. Es la única manera, es la única evidencia que tenemos en el Evangelio de cómo esforzarnos en la gracia. Hermano Walter, ¿cómo usted sabe que es así? Mira el verso 2. No vayamos muy lejos. Mira el verso 2. Y lo que has, ¿qué cosa? Oído. ¿De quién? De mí. Ahí está. Dice, y lo que habéis oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. Esa es la manera de esforzarte en la gracia. Lo que has oído de Pablo, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar. Esa palabra enseñar significa instruir también. Enseñar o instruir. Esa palabra, y la que has oído, esa palabra oído o oír, entender, escuchar, obedecer, esa palabra que has entendido, que has obedecido. Entender, escuchar, obedecer. Dice que lo que has oído, lo que has entendido, lo que has escuchado, lo que has obedecido de mí, entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar, para instruir también a otros. ¿Cómo me esfuerzo en la gracia, hermano? Te esfuerzas en la gracia a través del conocimiento de lo que Pablo enseñó. Porque le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús, lo que oísteis, entendisteis, escuchasteis, obedecisteis de mí, eso, enseña a otros. O manda a otros a enseñar, ¿no? Mira el verso 8 del capítulo 1, bendecido. Capítulo 1, verso 8. Verso 8, ¿estamos ahí bendecidos? Mira lo que dice a Timoteo. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, estaba en la cárcel, ¿correcto? Antes sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según en el poder de Dios, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia. Circula eso, por favor. Circula, y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, no lo que hemos hecho, mas según su propio propósito y gracia, voluntad y gracia. Las dos cosas son inmerecidas. En frases así tan sencillas, bendecido, vemos el beneplácito de Dios en nuestras vidas. Y las personas siguen insistiendo que esto es por obras, o por bautismos, o por santas cenas, o por esto, por sacramentos, o por hostias, o bautizar al niño chiquito, grande, de frente, de inmersión, confirmación, primera comunión, los pentecostales por otro lado con otras cosas. Pero aquí dice que no según nuestras obras, mas según su propio propósito y su gracia. Claro, por eso es que le dice en el capítulo 2, verso 1, esfuérzate en la gracia. Amén. Dice, la cual nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos eternos. Mas ahora es manifestada por el aparecimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. Mira lo que pasó cuando Él se apareció. El cual verdaderamente destruyó, ¿qué cosa? La muerte. Esa palabra destruyó significa inútil, inmóvil. Destruyó, inútil, inmóvil.
La muerte ya es inútil, la muerte ya está inmóvil, ya no hace nada. Porque apareció nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su propio propósito y gracia. Porque es una santa vocación, dice, y nos llamó con santa vocación, según su propio propósito y gracia. Bendecido, ahí te lo está diciendo todo, que somos salvos por su voluntad. Y no según nuestras obras, bien claro. Claro, ahí está clarísimo. La cual nos fue dada en Cristo Jesús, dice. Dice el 10 otra vez, mas ahora es manifestada por el aparecimiento de nuestro Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó, dejó inútil, inmóvil a la muerte, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el ¿qué? La gracia, esa es la gracia. Firmes en la gracia, esfuérzate en la gracia. ¿Qué es la gracia? El conocimiento del Evangelio. Le dije a una persona el otro día, yo te puedo probar todo lo que te digo con lo que está escrito. Todo lo que te digo te lo puedo leer. Que de ahí tal vez, cuando leemos el contexto, puede que llegue a interpretarlo mal, es otra cosa. Pero inventándotelo no te lo estoy inventando. Está ahí, escrito. No estamos leyendo otra cosa o no estamos haciendo otra cosa, sino leer lo que ya está escrito. Fíjate, te acabo de poner aquí que es por medio del conocimiento del Evangelio. Aquí te dice que sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ese es el medio, ese es el método, esa es la manera. No hay otra forma. Dice el 11, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Que pusimos en las notas por medio del conocimiento del Evangelio predicado por Pablo. Ahí está, ¿no? Mencioné en ese momento, Pedro no es Pablo. Pedro nunca dijo, yo soy el apóstol y maestro de los gentiles. Jamás lo dijo. ¿Quién lo dijo? Pablo. ¿Me lo puede probar? Sí, lo podemos leer. Buscas las referencias de Pablo, te va a salir que él dice que él es el maestro y apóstol de los gentiles. Nuestro profeta. Lo puedes encontrar en Pedro, lo puedes encontrar en Santiago, lo puedes encontrar en Juan. No lo puedes encontrar. Si lo predicas así es porque estás inventando algo que no está escrito. Ni malinterpretando porque no existe. Hay cosas que ni existen en la Biblia que se pudiera considerar mala interpretación. Por ejemplo, la doctrina mariana. No hay nada en la Biblia que diga las cosas que dice la Iglesia Católica de María. O sea que eso no está ni abierto a interpretación. Eso está, ¿por qué te inventaste eso? Eso es todo. O sea, ¿por qué te inventaste eso que no está en la Biblia? Esa es la pregunta. Como un ejemplo, ¿no? El 11 otra vez. Del cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Mire, él es predicador, él es apóstol y él es maestro de los gentiles, por cuya causa, por ser eso que acabo de decir, por cuya causa asimismo padezco estas cosas. ¿Qué cosa? Las aflicciones, el estar preso, ¿no? Prisionero, dice de él. Por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén firmemente la forma, mira lo que dice acá, bendecidos. Retén firmemente la forma, la manera de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Quién es mí? Pablo. Se lo está diciendo a quién, a Timoteo. La función de Timoteo es buscar hombres fieles que sean idóneos y enseñen lo mismo que él enseñó. Dice, retén firmemente la forma de las palabras que de mí oísteis, en fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Regresa al verso 3, por favor, del capítulo 2. Verso 3 del capítulo 2. Con eso que acabamos de leer, bendecidos, confirmamos esto de acá. Cómo nos esforzamos o nos capacitamos en la gracia que es en Cristo Jesús por medio del conocimiento del Evangelio predicado
por el apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? Predicador, apóstol y maestro para los gentiles. Verso 3. Tú pues sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza o se enreda en los negocios de esta vida por agradar a aquel que le escogió por soldado. Me decía, alguien que se mete al ejército no está preocupado en coger un trabajo en el Burger King ni en coger un trabajo. No, está preocupado por agradar al que lo cogió como soldado. Está enfocado en defender ese juramento que hizo para defender a ese ejército, ¿no? Representando a ese país por el cual está peleando, luchando, militando. Igual nosotros bendecidos. Dice, ninguno que milita se embaraza o se enreda en los negocios de esta vida por agradar a aquel que le escogió por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado si no hubiera lidiado legítimamente o corrido o competido. En otras palabras, estamos enfocados en lo que venimos a estar enfocados. Los predicadores tradicionales dicen, no puedes estar con un pie adentro del mundo y otro en la iglesia. Tienen razón, bendecido. Tienen razón. Sí. Y lo más importante aquí es lo que dice el verso 1. Esfuérzate en la gracia. No puedes estar en gracia y estar en otra cosa. No puedes estar en gracia y estar escuchando misticismos, tonterías, niñerías, bendecido, que es lo que nos encontramos en los medios sociales hoy en día. O estás en la gracia y en su conocimiento, que es en Cristo Jesús, o no estás en nada. O militas dentro de esta gracia maravillosa, o no militas dentro de esta gracia. Dice el 6, el labrador que trabaja debe ser el primero, o el primer partícipe de los frutos. Considera lo que te digo, que el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate que Jesucristo, de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro aflicciones como malhechor hasta prisiones, mas la palabra de Dios no está presa. Circula eso, por favor, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que él predicaba, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Mas la palabra de Dios no está presa. Esforzados, capacitados en la gracia, bendecidos. Santo. Mas la palabra de Dios no está presa. Verso 10. Dice, por tanto sufro todas las cosas por amor de los escogidos. No por amor de todo el mundo, ¿correcto? De los escogidos. Para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Circula, por favor, la salvación que es en Cristo Jesús. No es en el Buda, no es en José Smith, no es en Anna D. White, testigo de Jehová, no es en María, no es en Pablo, no es en la guadalupana. Aquí dice que la salvación es en Cristo Jesús. ¿Está claro? No es en otra persona, no es en nosotros, no por nuestras obras, dice, ¿no? El verso 9 del capítulo 1. La salvación que es en Cristo Jesús. Eso es esforzarnos, eso es capacitarnos en la gracia. No cambiar nuestra manera de pensar, no cambiar este evangelio. El apóstol Pablo sufrió por este evangelio bendecido. Sí. La salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No se va a acabar nuestra gloria una vez nuestros cuerpos sean transformados. Fiel es la palabra, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Circula, por favor, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. En esa palabra o frase que dice que si somos muertos con Él, pon ahí bautizados en su muerte. Bautizados en su muerte. Ese es el verdadero bautismo, no es en el del agua, bendecido. Otro dilema que se ha formado con el bautismo del agua. Ay, Dios.
Ahí donde dice que si somos muertos con Él, pon una flechita ahí al ladito y pon bautizados en su muerte. La gente sigue empeñada con el bautismo en agua bendecida. Qué difícil es romper esas tradiciones del corazón y la mente de las personas. Romanos 6.3, por favor. Vamos a ir a Romanos 6.3. No pierdas Timoteo. No pierdas Timoteo. Vamos a regresar ahí. Vamos a ir a Romanos 6.3 y vamos a explicar eso ahí. Y por más amor que le ponemos a la enseñanza, bendecido, la gente no entiende. Pero tú sabes qué, hay otros que sí, y esos son los importantes. Hay muchos que sí, y esos son los que queremos alcanzar, queremos educar, queremos discipular. Capítulo 6, verso 1. ¿Estamos ahí, bendecidos? Te recuerdo lo que leímos. Fiel es la palabra que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Dice el capítulo 6, verso 1, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Nunca sea jamás. Porque los que somos muertos al pecado, circula eso por favor, y pon por medio del cuerpo de Cristo. Si somos muertos al pecado, circula ahí y pon por medio del cuerpo de Cristo. Esa es la manera que morimos al pecado. Porque Él murió al pecado o a la ley una sola vez. Y para siempre. Correcto. Y vamos a ver evidencia de eso. Quédate ahí en Romanos. Vamos a volver ahí también otra vez, por favor. Y vamos a ir a Romanos 7:4. Ahí mismito a la otra página. Romanos 7:4. ¿Estamos ahí? Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. No por agua, bendecido. ¿Correcto? Es por el cuerpo de Él. Para que seáis de otro. Es a saber del que resucitó de los muertos. ¿Qué decía Timoteo? Porque si somos muertos en Él, viviremos con Él. Aquí te dice, por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Por cuanto estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora somos libres de la ley, habiendo muerto, ¿cómo? Por medio del cuerpo de Cristo, habiendo muerto a aquella en que nos detenía presos para que sirvamos en novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. Ve a Colosenses 1:21, por favor. Colosenses 1:21. Vamos a regresar a Romanos y después a Timoteo. Colosenses 1:21. Morimos al pecado por medio de la muerte del cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo, bendecidos? Nos estamos esforzando en la gracia, nos estamos capacitando en la gracia del Señor. Y tú verás cómo va a tener sentido lo que vamos a leer ahorita al final de la clase. 1:21. 1:21. 1:21. ¿Estamos ahí? Dice, y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente en las malas obras, ahora empero os ha reconciliado, ¿dónde? En el cuerpo de su carne por la muerte. Circula eso, por favor, y pon el bautismo en Cristo Jesús, es de su muerte. El bautismo. Somos bautizados en su muerte. Pero también que resucitamos juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa es la obra del Espíritu bendecido. Ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahí no hay agua, bendecido.
Ahí lo que Él hizo, por la fe, nosotros participamos de esa muerte. Y también resucitamos con Él. No hay agua. Ahí muere el bautismo de agua con Juan el Bautista. Dice el 23, si empero permanecéis en la fe, fundados y firmes, y no seáis movidos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Qué significaba oír? Entender, escuchar, obedecer. El cual fue predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Regresa a Romanos, por favor. Solo estoy leyendo, bendecido. Romanos 4. 6:2 otra vez, y lo vamos a entender ahora mejor. ¿Es en agua? No es en agua, es en su muerte. Somos bautizados en su muerte. Si no me crees aquí, no me vas a creer más nunca entonces. Mira lo que dice acá, bendecido. Recuerda todo lo que acabamos de leer. Ya una vez yo grabe el estudio, lo edite, lo puedes regresar y volver a escuchar y volver a coger tu Biblia y volver a confirmar lo que acabamos de leer. Mira la conclusión de acá. Dice, nunca sea jamás, porque los que somos muertos al pecado, recuerda, por medio de la muerte del cuerpo de Cristo, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en qué? En su muerte. No es en agua, es en su muerte. Regresa a 2 de Timoteo, por favor. Y ahora también vamos a entender más eso. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Dice, fiel es la palabra que si somos muertos con Él, bautizados en su muerte, por medio de su cuerpo, también viviremos con Él. Verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si no creemos, Él empero permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales estas cosas, protestando delante del Señor, que no tengan contiendas en palabras, que para nada aprovechan, sino para trastornar a los oyentes. Recuerda el verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate, capacítate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dijimos que esa manera de hacerlo es por medio del conocimiento del Evangelio predicado por Pablo. Leímos el capítulo 1, desde el verso 8 hasta el 14. Mira lo que dice acá, el verso 15. ¿Qué dice? Estudia con diligencia. La versión original dice, procura diligentemente presentarte aprobado a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que divide, dijimos que significaba esa palabra, traza, que divide bien la palabra del Espíritu. ¿Dice Espíritu ahí? Sí, la verdad. Pero el Espíritu es ¿qué? El Espíritu de verdad, el cual os enviaré, os guiará a toda verdad y a toda justicia. Lo mismo. Que traza bien la palabra de la verdad. Entonces, bendecidos, ¿cómo nos esforzamos en la gracia? ¿Cómo nos capacitamos en la gracia? De la misma manera que dijo el apóstol Pablo en el verso 2, dice, encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar, para instruir. ¿Qué dice? También a otros. Nos esforzamos llenándonos del conocimiento del Evangelio, enseñando ese conocimiento a otros, poniendo el fundamento, el cual es Jesucristo, en el corazón de los llamados y escogidos, y así los vamos, ¿qué cosa? Edificando, ¿en qué? En amor, bendecidos. Edificamos en amor. Es que si nos capacitamos y nos esforzamos en la gracia, quiere decir que vamos a estar obligados a conocer el Evangelio. Porque de otra manera, ¿qué es esforzarse en la gracia? ¿Cómo me esfuerzo en la gracia si no es a través del conocimiento del Evangelio?
Claro que no. Y esforzarnos en la gracia, tú sabes que incluye también muchas veces sufrir por el Evangelio, bendecido. Sí, Señor. Que pierdas amigos, conocidos, familia, lo que sea, no importa, bendecido. Pero nos mantenemos firmes en el Evangelio. Eso es así, no podemos hacer otra cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque el que milita no se enreda en los negocios de la vida. Sí, Señor. Porque queremos agradar al que nos llamó y nos escogió como soldados. Por eso es que nos tenemos que esforzar, capacitarnos y mantenernos firmes en esta esperanza, como dice Colosenses 1 o 2. Si permanecéis firmes en la esperanza que es en Cristo Jesús. Amén, bendecidos. Amén. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.